Hoy vamos a compartir un mensaje de la palabra, amén. Y ese mensaje realmente es extraordinario. Hemos estado compartiendo acerca del nuevo nacimiento, lo que significa una nueva criatura, resucitar en Cristo. Los nacidos de nuevo son aquellos que han resucitado, que estaban muertos, pero hemos resucitado. El hombre murió primero espiritualmente y luego físicamente. Cuando Cristo vino, lo que Él logró fue la resurrección. Hemos resucitado primero espiritualmente y luego vamos a resucitar con una nueva naturaleza, una nueva creación. Y yo quiero compartir acerca de esta verdad, de este hecho bíblico, que es algo simplemente extraordinario. Quiero compartir sobre la importancia de entender la resurrección de Cristo, ser resucitado en Cristo. ¿Qué significa? Porque muchos no lo entienden. Y hermanos, nosotros como iglesia somos llamados a entender, amén, a conocer. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad les hará libres, amén. Usted tiene que ser libre en entender el reino de Dios, pero como habíamos visto que nadie puede ver el reino de Dios si es que no ha nacido de nuevo. Y me gustó mucho un ejemplo que usó Ángel en la mañana de oración, que uno primero ve la puerta y luego entra por ella, ¿no? Y Jesús dijo: nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo, y nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido del agua y del Espíritu. Así que Colosenses 3, verso 1, que es el versículo que probablemente ya tienen en pantalla, dice, ¿no? Si pues habéis resucitado, y esto es un sí, y tiene una coma ahí, ¿no? Lo cual le da una pausa. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Que los que han resucitado en Cristo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado. ¿Por qué? Porque han resucitado. Porque han resucitado con el Señor. Porque han entendido lo que eso es y lo que eso significa, lo que eso representa. Si predicamos y hablamos de Cristo, tenemos que hablar y tenemos que predicar de su resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es el cumplimiento del fin de la obra que Cristo hizo. Es la plenitud de la obra que Dios hizo por medio de Cristo Jesús y que lo ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor no ha dejado nada a medias, todo lo ha hecho con sabiduría, amén. Y lo ha hecho pensando, ya lo ha pensado todo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos o convencidos de esto, dice, que el que comenzó, como dice ahí, la buena obra, amén, la perfeccionará. Es decir, que Él va a trabajar en nosotros. Dice que la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Pero hermanos, ¿por qué es importante que nosotros tengamos que entender lo que es la resurrección de Cristo? Porque si Jesucristo verdaderamente, y no estoy cuestionando, sino que esto puede pasar en la mente de muchos, si Jesucristo no resucitó, entonces vana es entonces nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. Eso significaría que aún estamos muertos, o aún estamos en nuestros delitos, en nuestros problemas, que aún estamos en nuestras ataduras. Si Cristo no resucitó, eso significaría que todos aquellos que durmieron o que murieron guardando toda su esperanza en Él, ya perecieron. Y no hay esperanza para ellos. Si Cristo no resucitó, aún para nosotros mismos no había esperanza. Aún para los que están esperando en Él, si Cristo no hubiese resucitado, no había esperanza. Y seríamos la gente más digna de lástima. Permítame leer esta parte en la traducción lenguaje actual, y quiero leer el libro de 1 Corintios 15, del 16 al 19. Voy a comenzar a usar
cuando sea necesario el lenguaje actual, por el lenguaje muy entendible que se usa en esa oración. Dice, si en realidad los muertos, no sé si lo tienen ahí, creo que lo tienen ahí en Reina Valera 60, yo lo voy a leer en lenguaje actual, dice, si en realidad los muertos no resucitan, dice, entonces tampoco Cristo resucitó, si los muertos no resucitan. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y a los que antes creyeron en Cristo y murieron, están totalmente perdidos, dice. Y en el verso 19 dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, como mucha gente cree, cuando se acerca a Dios, creen que Dios lo ayuda para que tenga su esperanza en esta vida. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nada más digno de lástima que nosotros. Pero Cristo resucitó. Esto es, si Cristo no hubiese resucitado, lo que estamos viendo es que si Él no hubiera resucitado, entonces aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras ataduras. Significa que los que perecieron y esperaron en Él, esperaron en vano. Y es lo que el mundo quiere hacer creer a la gente hoy en día, de que Cristo no ha resucitado, o simplemente no darle la importancia de lo que es, de lo que significa y de lo que representa la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante hablar acerca de la resurrección de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hablar acerca de ello? ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender que antes del pecado no existía la muerte. Antes del pecado no existía la muerte. La muerte no existía antes del pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Y nosotros debemos entender que la paga del pecado, como lo dice Romanos 3:23, es la muerte. Tanto la muerte física como la muerte espiritual. Por eso es que ni usted ni yo pensamos en la muerte. ¿Quién dice, esta semana me toca morir? ¿Quién hace ese plan en su vida? Nadie. Pero tenemos que estar preparados porque estamos en las manos del Señor. Amén. Pero lo que tenemos que entender es que el pecado tiene un poder. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es? La muerte. La muerte es el poder del pecado. ¿Cómo entra la muerte a una sociedad? Por medio de las enfermedades. Porque la gente se muere por enfermedades, otros por accidentes, claro está. La gente se muere en el mundo, hermanos. Este mundo, desde que empezó, la ciencia ha tratado de detener la muerte. ¿Cuántos saben que la ciencia quiere detener la muerte? ¿Y cuántos saben que no va a poder? El problema del mundo, ¿cuál es? La muerte. ¿Por qué la gente se lamenta cuando alguien muere? Porque no lo van a volver a ver. ¿O no es así? Pero hermanos, la gente, escúcheme lo que le voy a decir, no es nada profundo, aunque lo es en sí mismo, porque es su palabra. La gente se muere en el mundo por causa del pecado. La gente se está muriendo en el mundo todos los días por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y el hombre se aferra, busca aferrarse a la vida sin entender, número uno, no entiende su condición y tampoco entiende el origen de su problema. El hombre no entiende ni su condición ni el origen de su problema. Y no entiende para qué vino Cristo. No entiende para qué vino Cristo, para qué vino Jesús. La Biblia dice que Él vino a darnos vida. Jesús, lo que Él hace cuando viene a este mundo es un rescate. Jesús vino a rescatarnos. Él vino a salvar al hombre y a rescatarlo ¿de qué? ¿De qué creen que vino a rescatarlo? Del poder que tiene
el imperio de la muerte. ¿Qué hace la muerte con la gente? Hasta tenemos un personaje, ¿no? El espíritu de la muerte, ¿no? En Hollywood han hecho un personaje, un tipo así con su capucha, ¿no? Con su hoz, ¿no? Un palo grande con una hoz, ¿no? Como diciendo, te voy a cortar la cabeza, ¿no? Y se hace... Hermanos, eso es Hollywood. Eso es lo que el hombre ha creado. Así como tenemos una imagen del diablo como un monstruo con cachos, ¿no? Con cola. Hermanos, el diablo se viste como ángel de luz. Y sus ministros como ministros de justicia. La gente más buena de este mundo que te parece increíble puede ser la gente más diabólica que te puedes imaginar. Quizás no te lo puedes imaginar. Solamente lo menciono. Pero hermanos, Jesús vino a salvar al hombre, a rescatarlo del poder del pecado y de las consecuencias que tiene el pecado. Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado? La paga del pecado es muerte. Pero Jesús vino y murió. Pero con su muerte, escúchame bien lo que te voy a decir, con su muerte, nuestro Señor Jesús destruyó el poder del pecado. Jesús destruyó, con su muerte, destruyó el poder del pecado sobre la humanidad y como consecuencia destruyó la muerte. No solo destruyó el poder del pecado, ¿qué destruyó? El imperio de la muerte. Díganlo. Jesús ha destruido el imperio de la muerte. Pero pastor, yo veo que la gente aún se muere. Sí, se mueren, es verdad. Por un poco de tiempo nada más. Por un poco de tiempo, hasta que Cristo venga. La gente que se muere ahora es temporal. Es temporal, no te alarmes. Preocúpate más bien por entender por qué Cristo resucitó y por qué necesitamos tanto que este evangelio sea anunciado a todas partes. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versos del 54 al 57. Hermano, Jesús destruyó el imperio de la muerte. Destruyó el poder del pecado sobre la humanidad. Como consecuencia destruyó la muerte. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido, dice, de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabe cómo lo dice el verso, la traducción en lenguaje actual? El mismo verso dice: cuando esto suceda, se cumplirá lo que la Biblia dice, o lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? La muerte ha sido destruida. ¿Saben por qué no hay muchos amenes a eso? Porque no todos entendemos lo que significa. Hermanos, la muerte ha sido destruida. Verso 55. Pablo diciendo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En la traducción lenguaje actual lo dice así: ¿dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? Porque la muerte tiene el poder de herir. Un herido en batalla, si no es sanado o si no es curado, se va a morir o no. La muerte tiene ese poder, pero ya no más. Tenía ese poder. Verso 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. En la traducción lenguaje actual lo dice así: el pecado produce muerte, dice en la traducción lenguaje actual, y existe porque hay una ley. ¿Cuál es la ley? El hombre volverá al polvo de donde fue tomado. ¿Y cuál es la otra ley? Porque la paga del pecado es muerte. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la traducción lenguaje actual lo dice así: pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Significa que
hemos vencido a la muerte. Pero pastor, ¿cómo que hemos vencido a la muerte? ¿Sabes por qué te digo que hemos vencido a la muerte? Porque nosotros vamos a resucitar. Y algunos quizás no pueden comprender esto. Pero hermanos, nosotros tenemos que predicar la resurrección de Cristo. La muerte no tiene poder ya más sobre mi vida. Sí, esta carne física tiene que volver al polvo, porque Dios lo dijo, por causa del pecado. Pero yo ya resucité. Soy una nueva criatura. Estoy vivo en Cristo Jesús. Mi vida es una vida nueva. Pero este cuerpo no es digno de esa nueva naturaleza, porque este cuerpo está inclinado naturalmente hacia el pecado. Por eso es necesario que esto que es corrupción ahora se vista después de incorrupción. Es decir, se vista de una nueva naturaleza dada por Dios. Porque la resurrección de Dios, hermanos, es la garantía, la resurrección de Cristo es la garantía de su obra culminada en nosotros. Tenemos que entenderlo. Una obra que va a terminar cuando Él venga en su segunda venida. Porque su obra ya la hizo, pero cuando Él venga, se culminará en todos nosotros. ¿Te alegras por eso? Porque cuando Él venga, allí se dará nuestra resurrección. ¿No me crees? Vamos a la Escritura. 1 Tesalonicenses 4:13. Y voy a leer hasta el 16. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Voy a ponerlo en la traducción lenguaje actual. Dice: hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren. ¿Cuántos saben lo que pasa con los que mueren? No muchos, pero como creyentes tenemos que saber lo que pasa con los que mueren. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes con los que no tienen esperanza. Verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Cómo lo dice la traducción lenguaje actual? Y probablemente voy a continuar leyéndolo en la traducción lenguaje actual. Dice: nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. ¿Cuántos hermanos en Cristo ya han partido de esta tierra? Amén. Dice, verso 15: por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga, nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Verso 16. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. La versión Reina Valera dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El imperio de la muerte tiene solamente un tiempo de vigencia. Ya fue destruido. Amén. Y algunos dirán: pastor, ¿y se destruyó solamente para los creyentes? Para los inconversos también se destruyó. Para el creyente y para el no creyente. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, ¿cuántos saben que Él viene por segunda vez? Ok. Todos los que esperan en Cristo resucitarán de los muertos primero. Los que fueron salvados por Él resucitarán para vida eterna. Pero los que murieron rechazándolo resucitarán también, pero para condenación, es decir, para muerte eterna.
Permítame leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 7 al 10, y permítame leerlo en la traducción lenguaje actual. Este pasaje dice: cuando el Señor Jesús venga, porque Él va a venir, amén, Cristo va a venir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios le dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Verso 8 de traducción lenguaje actual del pasaje de 2 de Tesalonicenses 1, 8, y estoy leyendo hasta el 10, dice: castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre, dice. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Y ustedes son parte de ese pueblo, pues han creído en el mensaje que le dimos. Hermanos, el Evangelio le ofrece al hombre una esperanza de vida. ¿Cuántos se quieren aferrar a la vida? ¿Cuántos saben que no van a poder aferrarse a la vida? La ciencia está avanzando y está bien que avance. Y la ciencia trata en la medida posible de extender la vida de la gente. Hace poco vi creo que no recuerdo en qué parte del Perú, pero hay un hombre de 140 y tantos años. El hombre más viejo, no sé si es del mundo o del Perú, no recuerdo exactamente. Pero a mí me gustaría llegar a una edad avanzada, pero con todas mis facultades. Amén. Con toda la plenitud. Me gustaría moverme, disponerme, poder hacer mis cosas, ¿verdad? Pero llegar a cierta edad, cuando no tienes esas facultades y comienzas a depender, innecesariamente depender de alguien más, ya no es tan agradable, ¿o no es así? Ya no es tan agradable. Por eso es que hay muchas formas de aferrarse y vivir bien nuestra vida. Pero hermanos, la muerte es algo inevitable, al menos en este mundo, por este tiempo, hasta que Cristo venga. Es inevitable. El Evangelio lo que hace es ofrecerle al hombre una esperanza de vida a los que mueren. Porque, como decía, si nosotros pensamos que Cristo Jesús solamente vino para darnos esperanza en esta vida, somos los más dignos de conmiseración, dice en una versión, y en otra versión dice de lástima. Porque lo que Dios tiene preparado para nosotros es grandioso. Pero no tenemos idea porque no le conocemos como debiéramos de conocerle. El Evangelio le ofrece al hombre no solamente una esperanza de vida a los que mueren, sino que tiene una vida reservada, una vida eterna. ¿Sabe lo que significa eso? No envejecer. ¿No les gusta la idea de no envejecer? A mí me gusta la idea. No envejecer, es tremendo. No envejecer. Vivir para siempre. Y no solamente vivir, sino disfrutar. Pero eso se va a dar cuando Él venga. No en este mundo. Entonces el Evangelio tiene reservada una esperanza de vida a los que mueren, una vida eterna reservada en Cristo, y eventualmente una reunión con todos los que han sido redimidos por Dios, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos. Algunos ya partieron de esta tierra, pero es por un poco de tiempo. Amén. Los vamos a volver a ver. Y esa es la causa por la cual también el Evangelio existe. Porque Jesús vino para salvar al hombre. Pero hay una condición para que el hombre sea salvo. Debe de ser pecador. Tiene que reconocer su condición de pecado. En tanto tú y yo encajemos dentro de la descripción de pecado,
No importa la forma que haya tomado el pecado, mientras tú reconozcas tu condición delante de Dios, calificas. Porque todos los hombres sin excepción han pecado. Todos. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Lo cierto es que no todos han pecado de la misma manera, pero todos han pecado. Todos se han desviado del camino. Quizás unos de una forma, otros de otra manera, pero todos han pecado. Si quieren que se lo explique de una manera diferente, Jesús vino para salvar a los pecadores. Pecadores respetables y pecadores no respetables. ¿Quiénes son los pecadores respetables? Aquellos que posiblemente usan traje, corbata, ¿no? O aquellos que se ven bien. Ese es un pecador respetable. Un fariseo, por ejemplo, ¿no? Cuando te encuentras con alguien, ¡ay, qué linda es esa persona! Un pecador respetable. Jesús vino por ese pecador respetable también. ¿Amén? Dile que está a tu lado, Jesús vino por un pecador respetable. ¿Amén? También vino por los pecadores que están avergonzados de su condición. Aquellos que su pecado es manifiesto abiertamente. Están expuestos. Porque estamos expuestos, sino los que no están expuestos. Él vino por pecadores orgullosos. No orgullosos de ser pecadores, ojo, sino orgullosos, ¿por qué? Porque no quieren reconocer su condición, pero son pecadores. Creo que los fariseos también califican en ello, ¿no? Pero también vino por pecadores que están desesperados, que ya no ven salida en sus vidas. Él vino para salvar a borrachos. Quizás son los pecadores vergonzosos, ¿no? O los desesperados, ¿no? A los ladrones, a los mentirosos, a los que se acuestan con prostitutas, a los adúlteros, a los asesinos y cosas semejantes a ellos. Cualquiera que sea el tipo de pecado existente, Cristo vino a salvar a los pecadores. Cuando Pablo entendió esta verdad en su corazón, ¿sabe lo que él dijo? 1 Timoteo 1:15. Él agarró y él dijo, palabra fiel, dijo, por la palabra de Dios, y digna. Una vez que lo entiende, palabra fiel y digna, 1 Timoteo 1:15, de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ojo que Pablo no se está sintiendo orgulloso, sino que él está reconociendo su condición. Un ratito, ¿pero quién era Pablo? Él era un pecador, no un pescador, un pecador respetable. ¿Por qué era pecador? Pero Pablo era un pecador respetable. ¿Por qué? Porque era cumplidor de la ley, hacía buenas obras, fariseo de fariseos, entrenado a los pies de Gamaliel en toda la doctrina, en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas bíblicas. Un pecador respetable. Pero él dice de él mismo, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque entendió su condición. Qué importante es que el hombre entienda su condición. Porque cuando entendemos nuestra condición, vamos a cambiar de respetables a desesperados, por ayuda. Porque cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos, vamos a clamar recién y decir, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Mientras el hombre no muera, Dios no puede darle vida. Amén. Si la semilla no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Por eso es que cada persona que viene a Cristo tiene que morir en Cristo. Porque si no muere en Cristo, ¿cómo va a resucitar? Todos los que hemos venido a Cristo, hermanos, esto es un milagro maravilloso. Todos los que hemos venido a Cristo hemos muerto al pecado. Por eso empezamos con ese texto. Si puedes haber resucitado con Cristo, o sea, lo da como una afirmación. Pero muchos no entienden lo que eso significa. No entienden lo que representa verdaderamente. En la traducción lenguaje actual, el mismo verso dice, esta es verdad y todo, esto es verdad y todos deben creerlo. Estoy leyendo 1 Timoteo 1:15. Jesucristo vino a este mundo para salvar
a los pecadores del castigo que merecen. ¿Cuál era el castigo? La paga del pecado es. Y yo soy el peor pecador de todos. Pero para el mundo Pablo era respetable. Y él dice, pero Dios fue bueno y me salvó. Si hubieran personas en el mundo, hermanos, libres de pecado, Jesús no habría venido para salvarlas. Amén. Ya que esas personas no necesitan un Salvador. Si hay alguien que se atreviese a decir en su mente, en su corazón, en su imaginación, yo nunca he pecado, entonces esa persona tampoco necesita este evangelio. Porque en realidad este evangelio no puede ayudarle, porque esta persona tiene un gran problema. Vive engañado, vive bajo una mentira que el sistema le ha vendido. Esa persona está bajo un error gravísimo si no entiende su condición. Porque no puede haber misericordia para una persona que nunca ha cometido una falta. La misericordia es para los pecadores. Amén. Y solamente hay misericordia para alguien que reconoce su condición. Lucas 5:32 lo dice de una manera clara. En la Reina Valera dice, yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. ¿Sí? Amén. Lucas 5:32. Y en la traducción lenguaje actual dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El perdón y la misericordia no son para gente inocente, es para gente culpable. Y el Señor Jesucristo vino al mundo no para salvar al inocente, al justo y al bueno, sino Él vino a salvar a pecadores. Pero ojo, en el mundo no hay inocente y no hay bueno. Justos sí hay, porque los justos son los que han sido justificados, son los nacidos de nuevo. Pero son justos después que Dios hace el milagro en la vida de esas personas. Dios, siendo un Dios santo, hermanos, Él no tolera el pecado, Él no convive con el pecado. Pero ¿saben lo que Dios hizo? La Biblia nos enseña que Él se despojó a sí mismo de su naturaleza y se hizo hombre en Cristo, solamente para venir a rescatarnos. Por eso Filipenses dice, Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo pecado, se hizo pecador por causa nuestra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, porque pagó el pecado y muerte de cruz. Amén. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y saben? Él estuvo con pecadores, convivió con pecadores, caminaba con pecadores, incluyendo prostitutas, ladrones, vivió con pecadores y murió entre pecadores como si él fuera uno de ellos. Es más, cuando estaba en la cruz, siendo crucificado, había dos pecadores que estaban al lado de él. Uno, justificado por Dios, y el otro, condenado por su naturaleza, por su condición. ¿Por qué? Porque nuevamente la muerte es el pago de nuestra naturaleza. La muerte es el pago de nuestra condición con la que nacemos. Jesús vino a rescatarnos. Eso también es el Evangelio. Y aunque estamos bajo maldición, Jesucristo vino al mundo y se hizo maldición por causa nuestra. Amén. Por eso es que la Biblia nos muestra un pasaje bello, Juan 3:16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino, para que el hombre tenga vida eterna. Y los hombres, como no conocen su condición y están envueltos en el sistema de este mundo, no pueden ver lo que está ocurriendo. Ojo que Jesús no vino al mundo para ayudarnos a que nosotros seamos nosotros mismos. Es decir, Él no vino para ayudarnos a que nosotros nos salvemos, como algunos pueden creer. Él vino para salvarnos. Él no vino para que nosotros, Él no vino para ponernos en un camino donde ahora nosotros debemos hacer méritos para la salvación. No. Él no dijo, ahora tú haces esto y yo me encargaré del resto. Él no ha dicho eso. Jesús Él no vino a ayudarnos en el proceso de nuestra autosalvación. Él vino a salvarnos, porque estábamos perdidos. Cuando tú le das la medicina, si alguien está enfermo, tú le das la medicina, y si esa persona acepta tomar la medicina, puede ser sano, perdón. Pero si la rechaza, no va a ser sano. Ese es cuando el hombre está enfermo. Pero el hombre no está enfermo. La Biblia dice que el hombre está muerto. Cuando Cristo vino, nos halló muertos. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. Por su espíritu, por el espíritu de su palabra. Génesis 2:7. Y recibió el hombre aliento de vida y fue un ser viviente. Eso hizo el Señor. Dime si no es extraordinario. Es maravilloso. Él no vino para ayudarte en tu proceso. No. Él vino a rescatarte. No nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué dice Juan 3:17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. De principio a fin, la salvación es totalmente por su gracia. Y es un regalo de Dios. Él no vino nuevamente para salvarnos en parte y para que nosotros hagamos el resto. Amén. Él no vino para eso. Él vino a rescatarnos. Estando muertos, dice la palabra. Estábamos muertos, separados de Dios. ¿Y cómo se produce esto? Este milagro tan maravilloso que es la salvación. Juan 3:18 lo dice: el que en Él cree. Pastor, ¿solamente tengo que creer? Nada más. Pero no creer significa decir yo creo. Porque yo hasta puedo conjugar el verso: yo creo, tú crees, él cree, ellos creen, todos creemos. No. Porque el creer es producto de entender nuestra condición. El que en Él cree no es que condenado, pero el que no cree. Yo puedo decir que creo en Dios y no buscarlo nunca. Puedo decir que creo en Dios y no ni siquiera me acerco a su palabra. Puedo decir que creo en Dios y vivo de una manera diferente. ¿En qué Dios crees? ¿Quién te ha engañado? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Cada vez que nosotros tenemos una prueba en nuestra vida, cada vez que nosotros enfrentamos un problema en nuestra vida, es una oportunidad de creerle, de demostrar que Él es el Señor o que Él no es nuestro Señor, y mostrarnos a nosotros el proceso en el que estamos y cómo estamos caminando. Las pruebas son justamente eso, pruebas. ¿Para qué? Para ver de qué estás hecho, de qué estoy hecho, de qué estamos hechos. Amén. Cuando entendemos verdaderamente la obra de Él, la resurrección de Cristo, cuando realmente comenzamos a entender, recién vamos a comenzar a buscar las cosas de arriba. Mientras tanto estamos entretenidos en las cosas de la tierra.
Por eso es que el verso con el que iniciamos, Colosenses 3:1, dice: sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Es un hecho, ¿lo dan por hecho o no? ¿Has nacido de nuevo? Significa que has resucitado en Cristo. Sí, pues, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Yo te voy a decir algo y voy a ir concluyendo. A un muerto en sus pecados, solo Dios lo puede resucitar. ¿Quién ha visto que un muerto ha resucitado por sí mismo? Ningún muerto resucita por sí mismo. Aún las escenas que tú puedes ver en una película de los paramédicos, el tipo ya está con esto, ¿no? Y vienen con electroshock y vuelve a la vida. ¿Qué hizo el muerto para volver a la vida? ¿Lo trajeron? ¿Alguien más lo trajo o no? ¿Lo ayudó? Eso, digamos, de una manera sencilla para mostrarlo. Hermanos, un muerto que está muerto en sus delitos y pecados, solo Dios lo puede resucitar. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Amén. Y muchos de los que están aquí ya han resucitado. Amén. Quiero hacer honor a la palabra, por eso es que digo muchos, no digo todos. Pero yo espero que sean todos, es mi corazón que sean todos. Un muerto no puede resucitar por sí mismo porque está muerto. Tiene que resucitar y solo Dios puede hacerlo. Esta resurrección que experimenta el nuevo nacido no solamente cambia la conducta del creyente o de la persona que ha nacido de nuevo, sino también cambia su cosmovisión y su manera de mirar el mundo. ¿Sabe por qué? Porque ahora comienza a buscar las cosas de arriba. Yo conozco personas que no negocian su discipulado. Entiendo que hay muchas, y es comprensible todo, ¿no? Esto no es juicio a nadie, por si acaso, pero también veo otras personas que lo dan todo. No, perdón, ese día no puedo, dice. Ese día no puedo, ese día es intocable, el día de mi discipulado, el día donde estoy aprendiendo en la escuela, el día, cada vez que yo me reúno para compartir la palabra, piensan ellos. Y es como debemos de pensar, esto es lo más importante, porque esto es mi vida. Los muertos en Cristo, digo muertos en Cristo porque están muertos al pecado y vivos para Él, solamente van a comenzar a buscar las cosas de arriba. Amén. Y si tú eres esa persona, bendecido eres, ¿no? Bendecido, como dicen algunos hermanos. Bendecido, hermano. Sí, eres recontra bendecido. Y si tú aún no puedes experimentar esto, necesitas seguir escuchando y necesitas participar, ser parte de un grupo de discipulado, ser parte de un grupo de alcance. Necesitas que alguien te ayude. Necesitas reconocer: pastor, cuando leo este pasaje no entiendo. No te preocupes, yo tampoco entendía. Pastor, pero lo leo una y otra vez. Bueno, no te canses de leerlo. ¿Cuántas? No sé, 40, 50, 70, 80. Todas las veces que sea necesaria, hasta que el Espíritu de Dios te hable. Y con esto voy a terminar. Una persona, hermanos, que viene, yo puedo tener una persona y darle evangelio. Y está bien. Necesita el evangelio. Pero mi preocupación principal es que esa persona nazca. ¿Saben por qué? Porque si él nace, él va a tener sus propios ojos para ver. Porque nadie que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Necesita resucitar, volver a la vida. Pero mientras esa persona no puede ver el reino de los cielos, depende de mí. Lo digo en el buen sentido de la palabra, humanamente hablando, es decir, depende del alimento que le dé hasta que la vida nueva se geste en él y resucite para vida eterna. Amén. Padre, yo te